Pues bienvenidos comunidad Yampa a una entrevista más, un mes más del 24 y en esta ocasión pues finalmente tengo a un invitado que repito de este año porque realmente su entrevista pasada fue de mucho éxito, así que lo volvimos a invitar con muchísima gratitud y sobre todo porque este tema también creo que nos puedes aportar muchísimo. Bienvenido Alex, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Marta? Un placer estar aquí contigo y con toda tu gente y obviamente pudiendo poner nuestro granito de arena, ¿no? Para elevar en lo posible un poquito nuestra calidad de vida. Sobre todo eso. Gracias y pues bueno, vamos a entrar al tema de lleno. Lo que hoy queremos invitar a nuestra comunidad es a reflexionar, a hacerse reflexiones, quizás hasta verse desde un punto muy observador respecto a cómo pueden manejar la rabia y la ira en su vida. A mí me gustaría que desde tu lente óptico nos podrías compartir qué es cada una y cuál es la distinción de una con la otra. Pues mira, lo que pasa es que normalmente mucha gente suele entender estas dos palabras como sinónimos. Sin embargo, cuando uno profundiza en los dos términos, en el enojo y la rabia, terminamos dándonos cuenta que uno es algo inevitable y el otro es algo que, ¿cómo te podría decir? Que está un poquito más arraigado en nosotros. Y te voy a explicar ¿Okay? a qué me refiero. Sí. El enojo normalmente es una emoción que sucede inevitablemente con el día con día. Sucede a través de esos quiebres que vamos teniendo en nuestra vida cuando existen ciertos conflictos, situaciones que no nos gustan, situaciones que no podemos manejar. Pero algo que tiene en particular el enojo es que podemos distinguirlos y podemos saber qué es la causa de. O sea, yo te puedo decir que a mí me enoja que la gente pite cuando estoy en un semáforo en rojo, ¿no? Te puedo decir que a mí me enoja que lleguen impuntual al trabajo. Yo puedo señalar muy específicamente qué es lo que me genera el enojo. Y la rabia sucede algo muy diferente con la rabia, porque con la rabia normalmente pareciera ser un enojo de forma desproporcional o de forma desmedida, que aunque aparentemente pudiéramos señalar la causante, esa causante no es, vamos a decir, no es proporcional al nivel de enojo que nos podría llegar a suceder. Okay. Entonces, lo que normalmente presuponemos que hay en una rabia es que hay algo más allá, hay algo más de fondo, que solamente lo que aparentemente está generándolo, ¿no? Como si hubiera algo más en cada cosa, una historia detrás de cada cosa para que de forma desmedida nos ocasione este malestar. Eso sería una forma de poderlo señalar. Digo, obviamente, también entendemos que en el enojo y en la rabia también, pues la duración es muy diferente, ¿no? Un enojo te puede durar unos cuantos momentos, cuando la rabia, al no tener identificado qué es lo que se genera, pudiera durar mucho más tiempo, ¿no? Te digo, sobre todo si lo medimos en intensidad y en cantidad, creo que es donde podemos diferenciar uno del otro. Okay. Y en el tema de la rabia implicaría ver cómo está mi mente, desde dónde lo viví, cómo yo lo caché, si realmente es algo que está sustentado por ambas partes o un evento en particular, o también la rabia puede ser más como una perturbación mental. Es que, mira, al final de cuentas, la rabia, tanto la rabia como el enojo, son declaraciones, ¿no? Nosotros no tenemos algún medidor o algún aparato que nos pueda distinguir una emoción de otra. Entonces, estos títulos que le ponemos como enojo, rabia, son títulos que nosotros mismos le otorgamos a la forma en la que sentimos. A cierta forma que sentimos la interpretamos como enojo y a otra forma la interpretamos como rabia. Ahora, comúnmente esas dos definiciones caben en estas definiciones que te acabo de dar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el enojo?
Pues el enojo tiene, como te comento, tiene una fuente observable, una fuente consciente. Es decir, yo puedo identificar plenamente qué es lo que me tiene enojado. Por lo tanto, si yo puedo identificar lo que me tiene enojado, se abre un montón de variables, como por ejemplo, dejar de estar enojado, porque si lo que me genera enojo cambia, también mi emoción cambia. Si lo que me genera enojo es reinterpretado, entonces mi enojo cambia. Entonces, algo que probablemente me genera enojo, como puede ser una llegada tarde a algún lugar, podría ocasionar, en un cambio de resultados, podría ocasionarme una alegría, ¿no? Un evento que pudiera ser de enojo para mí, pudiera cambiar a alegría simplemente cambiando el resultado o cambiando la forma de observarse. Cosa diferente que sucede en la rabia, porque en la rabia, como no tenemos identificado plenamente la fuente desde la raíz, es decir, a lo mejor podemos decir, es que me molesta mucho que la gente llegue tarde, pero el enojo es desmedido, es desproporcionado y tiene una cantidad de duración que no es acorde a lo que, vamos a decir, lógicamente debería de ser. Entonces podríamos suponer que no es la llegada tarde, son cosas que están detrás de lo que interpreta la gente de la llegada tarde. Al no tenerlo identificado, qué es lo que genera el enojo. Entonces, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo lo cambias? Por eso suelen durar más tiempo, por eso suelen ser desmedidos. Porque probablemente una persona que se enoja porque llega tarde la otra y porque lo hace perder su tiempo. Pero una persona que tiene rabia se enoja aparentemente por la llegada tarde. Sin embargo, a lo mejor detrás de la llegada tarde hay una sensación de rechazo, una sensación de invalidez, una sensación de soledad, que esa llegada tarde está gatillando. Entonces, al no verla, ¿cómo la trabajas? Yo normalmente cuando hablamos de estos temas, yo siempre lo que sugiero es hacer ejercicios de reflexión, ejercicios de visualización o terapias, ¿no? Ir a una terapia psicológica, ir a una consulta para ver qué es lo que está sucediendo, porque difícilmente uno puede encontrar por sí mismo aquello que está en el inconsciente. No, es muy normal y no tiene nada de malo acudir o acercarnos a un profesional para que nos apoye a identificar qué es lo que está gatillando ciertas conductas o ciertas emociones en nosotros. Y es algo que yo creo que es como mal visto por mucha gente, como que se presume que si vas al psicólogo es como es un indicio algo de que está mal. algo está mal, que tienes un problema. Y no es así, no necesariamente es así. ¿Y cómo podríamos aprender a gestionar esas emociones con palabras? O sea, desde identificar el tema enojo hasta poder identificar un tema de rabia, pero con la inteligencia de la comunicación asertiva, primero como con un diálogo interno y posteriormente a un diálogo externo, porque si bien estas emociones pueden llegar a hacer una separación, a una ruptura, un quiebre, ¿no? Pero ¿cómo podríamos rescatarlo? ¿Sabes que existen un montón de estudios el día de hoy que muestran cómo escribir es un ejercicio demasiado sanador y demasiado terapéutico para los seres humanos? Escribir. Así como hablar también es un ejercicio muy terapéutico para la mayoría de los seres humanos. El problema de hablar es que la mayoría de las veces hay alguien enfrente de nosotros. Y digo, a lo mejor el problema, no necesariamente es un problema, pero digo, el problema la mayoría de las veces es que hay alguien enfrente de nosotros, porque normalmente esa persona que está enfrente de nosotros es a quien queremos aventar el veneno que cargamos. Correcto. Entonces, obviamente, esta función de desahogo termina contaminando, termina envenenando a alguien más. Por lo tanto, no es necesariamente la mejor forma cuando estás haciéndolo para ti, en un trabajo personal. Sin embargo, en la escritura sí entendemos que podemos lograr comprender de nosotros mismos muchas cosas. Y una recomendación que se le da a muchísima gente que está demostrado, ha rendido muchísimos efectos, es escribir, ¿no? Escribir sin filtros. O sea, desde un pequeño enojo, escribir sin filtros te puede ayudar a entender qué es lo que es tu enojo y que entender qué es lo que lo curaría el enojo. Okay. ¿No?
Porque muchas veces detrás del enojo hay un juicio sobre lo que podría pasar en el futuro. Y eso es normalmente lo que genera el malestar, ¿no? El pensamiento de lo que podría pasar en el futuro. En cambio, en la rabia no tenemos conciencia de qué es lo que está detrás, no tenemos conciencia de lo que está gatilando. Por lo tanto, la escritura sin filtros es una herramienta que nos puede ayudar a sacar de nosotros cosas que puntualmente en nuestra conciencia no identificaríamos. Entonces, escribir sin filtros, sin intentar hacerlo correcto, sin intentar hacerlo bien, sin intentar justificarnos, escribir como si nos estuviéramos desahogando simplemente. Escribir mucho, y una vez que terminamos de escribir, volver a leer, agarrar el documento y leerlo, agarrar ese papel de escritura y leer todo lo que escribimos, y por ahí podemos encontrar un montón de cosas muy interesantes que nos podrían estar dando indicios de dónde está el malestar que estamos cargando, ¿no? O sea, esto podría... Dime. Esto podría ser el inicio de escarbarle un poco para las personas que les genere un poco de conflicto el tema de una terapia, el tema de llegar como disruptivamente a un espacio, o a lo mejor inclusive sin la capacidad de saber qué es lo que está pasando, o sea, como por qué iría. El escribir de una manera irracional, simplemente dejándome sentir y dándome la pauta de validar la emoción sin juicio, sin que querer que sea diferente, sino simplemente tal cual lo viví, lo sentí. Eso nos daría la pauta de información que podría empezar a tener las piezas de un rompecabezas, ¿no? Es correcto. Ahora, aparte, escribir es una de las más fórmulas más, ¿cómo podemos decirle?, más seguras que tenemos para hacernos esa pequeña terapia, ¿no? Porque, a ver, nosotros comprendemos a través del lenguaje, ¿no? O sea, comprendemos a través del lenguaje. Entonces, al comprender a través del lenguaje, pues tenemos esa ventaja, ¿no? Que cuando le ponemos palabras, logramos comprender lo que nos está pasando. Básicamente, todo lo que hablo de escribir tiene que ver con poder plasmar de una forma en el que sea más fácil para mí entender. Si tú te sales de la escritura y te preguntas cómo pensamos los seres humanos, cómo pensamos, la mayoría de las veces pensamos en imágenes sueltas, pensamos en imágenes nubladas de ideas y con nuestros pensamientos. Si yo te pido que hables de lo que sientes, que hables de lo que piensas, nunca va a ser tan fácil como hablar de lo que ves. Entonces, al escribirlo, tú puedes verlo, y al verlo es más fácil entenderlo. Al verlo es más fácil describirlo. Al verlo es más fácil identificarlo, desmenuzarlo y trabajar con eso, ¿no? Inclusive darnos la pauta de ser transparentes y auténticos, ¿no? Porque ¿sí? No hay un juicio el de enfrente que me pueda decir, pero entonces tú hiciste o no lo hiciste bien o por eso te pasó. O sea, no hay juicio, simplemente hay un tema de poder compartirme algo A que eso viví. me refiero, que es un ejercicio muchísimo más seguro también para la gente. Ahora, aparte de esto, escribir también es una fuente de reducción de estrés y de ansiedad, ¿no? O sea, nos permite liberar los pensamientos y sentimientos negativos, que muchas veces no podemos, con la vorágine del día, no podemos tenerlos claros o identificados. Entonces, ahí están en nuestra cabeza, están revueltos entre un montón de otros pensamientos, no los identificamos, pero nos mantenemos enojados y estresados. Entonces, al escribirlo también nos puede, como quien dice, sacar esa síntesis de lo que me tiene enojado y puedo separarme yo del enojo y del estrés. Eso también, obviamente, beneficia muchísimo. Y otro punto que yo también siempre considero que es importantísimo para vaciar esas cargas emocionales negativas, como puede ser el enojo y la rabia, es que también muchas veces, y esto creo que es de las cosas más preocupantes o de las cosas más importantes que mencionar. Muchas veces ese enojo, esa rabia están presentes cuando tomamos decisiones. Claro. Y esto puede lastimar
a otros, a ti, ¿verdad? O sea, tu futuro puede generar algo de lo que te vayas a arrepentir. Entonces, cuando una persona logra estar consciente de su enojo, muchas veces se pierde en la idea lo que es la inteligencia emocional, y mucha gente cree que la inteligencia emocional tiene que ver con controlar tus emociones. Y no Totalmente. necesariamente. La inteligencia emocional tiene que ver con ser consciente de tus emociones. ¿Por qué? Porque probablemente si yo puedo ser consciente de mis emociones, puedo ser consciente de que estoy enojado, probablemente en ese momento puedo elegir no decidir desde el enojo o no decidir en ese momento. Cosa que a largo plazo podría ser algo que me salve o que me evite un problema. Y ahí es donde entraría la inteligencia emocional. Exactamente, porque muchas veces consideramos que el enojo es el problema del enojo es el enojo mismo. El enojo no es el problema del enojo. El problema verdadero del enojo es la consecuencia que hay cuando estamos enojados. Porque el enojo como tal nos sirve. El enojo nos puede servir para muchas cosas, nos puede servir para levantarnos con el coraje del pasado, nos puede servir para levantarnos con el coraje de la injusticia, nos puede servir para levantarnos con el coraje del rechazo, para muchísimas cosas nos puede servir el enojo. Y puede ser incluso hasta cierto punto algo que nos pueda motivar. Sin embargo, hasta sanador. Exactamente, hasta sanador. Porque simplemente el darme cuenta que lo que me está molestando tiene que ver con mis valores, entonces puedo identificar cuáles son mis valores y entonces practicarlos desde ahí, más que estar proyectándolos con algo afuera que me está recordando que no estoy siendo congruente con mis valores. Exactamente. Y por eso mismo yo digo que una de las cosas más importantes es que entender sobre el enojo, sobre el manejo de nuestro enojo, de nuestra rabia, no nada más tiene que ver con el enojo y la rabia, sino con las consecuencias que hay alrededor de nosotros cuando estamos enojados, cuando estamos en rabia. Las consecuencias de lo que decimos, las consecuencias de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos. Ahí es donde yo creo que realmente hay una diferencia. Claro, ¿y qué pasa cuando hay personas que utilizan el enojo como una máscara de no asumirse, de no responsabilizarse, de soltar la toalla, de simplemente no tomar una responsabilidad que conlleve algo? Mira, todos utilizamos máscaras todo el tiempo. Cada uno de nosotros tiene diferentes máscaras. No es como que exista gente que... Solo la del enojo. La del enojo es una de las máscaras que tenemos. Ahora, ¿qué pasa cuando estas personas utilizan el enojo? Pues es que en realidad esas máscaras que usamos nos sirven para manipular, para obtener resultados, ¿no? Ahora, ¿cuáles resultados? Probablemente el resultado no me estés fregando, no me estés poniendo gorro, no me estés molestando. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo esa máscara, probablemente mucha gente me deja de responsabilidad. Claro. Mucha gente me deja de pedir, mucha gente me deja de esperar de mí. Entonces, a lo mejor el enojo no me sirve para levantarme, pero me sirve para que no me estén molestando a los demás, me sirve para que no se me acerquen, me sirve para que no me digan más. Eso es un error que tenemos, pero es que al final en esas máscaras, todos tenemos máscaras. Y hay gente que utiliza la máscara de la victimez para sentirse amado, para sentirse que lo quieren, para sentirse que necesita apoyo, para sentir un poquito de cariño. O sea, yo no satanizaría la máscara del enojo porque es igual que el resto de las máscaras, solamente que tienen diferentes funciones, como quien dice. Sí, bueno, sí, entendería que hay infinidad de máscaras y que al final las usamos para protegernos emocionalmente, pero en este tema particular que estamos hablando de la rabia y del enojo, ¿cómo podía afectar yo ponerme la máscara y quitarme responsabilidades? Mira, la consecuencia más común que tiene la gente que se pone la máscara, el enojo, vamos a partirle en dos, una consecuencia positiva y una negativa. La positiva es que nadie se mete con esas personas. Ok. La negativa es que nadie se mete con esas personas. Eso es la misma. Sí, parece, pero entiéndeme de los dos lados, ¿no? ¿Cómo es positivo y negativo? Claro, entonces probablemente a alguien a lo mejor no se va a meter contigo porque dice, pues, esa persona es muy enojona, con esa no me meto. Pero probablemente otra persona con buena intención dice, no, a esa persona no lo voy a decir porque es muy enojona, ¿no? Claro. Entonces, nadie te va a decir nada porque eres muy enojón, y eso es bueno, pero nadie te va a decir nada porque eres muy enojón, y eso también es malo. Claro.
Esas serían como las consecuencias más recurrentes que tiene la gente que usa estas máscaras del enojo. Desde una perspectiva, ¿no? Sí. ¿Y cómo podemos armonizarnos, ¿no? A mí me gustaría también que nos pudieras compartir un poco del contexto referente a como yo lo he aprendido contigo, ¿no? De que tampoco es satanizarlo, que el enojo o la confrontación o el enojo nos puede llevar a un punto interesante o inclusive válido en nuestra vida, pero desde un punto de no evitarlo, pero tampoco hacerlo como el estilo de vida o un hábito. Yo normalmente menciono 3 pasos o 3 puntos que son, creo que, claves para poder entender el enojo desde una forma, vamos a decir, constructiva. La primera es entender que el enojo es algo que tengo, no es algo que soy, ¿no? En donde yo entonces me separo del enojo. Yo estoy enojado. Yo no soy enojón. Temporalmente. Ajá, yo estoy enojado. Yo no soy enojón. Es decir, hay algo, hay algún factor, hay algún motivo por el cual yo estoy atribuyéndole esta emoción. Pero eso no es algo que me pertenece. Es algo externo de mí. Por lo tanto, si eso cambia, cambio yo. Y yo no dejo de ser yo mismo. Es temporal. Okay. Eso sería el primer punto. Sí. El segundo punto es entender que todas las emociones negativas que consideramos negativas, en realidad son mecanismos de defensa de valores positivos. Es decir, a lo mejor a mí me enoja algo, ¿no? A mí me enoja que la gente se meta en la fila del supermercado, por decirte algo. Pero lo que a veces no me doy cuenta es que ese enojo lo que está defendiendo es mi valor intrínseco de la justicia, por decirte un ejemplo. Entonces los valores, en realidad, cada vez que se gatillan este tipo de emociones negativas, nos están dando un aviso de que hay un valor, luz, por ponerle un apodo, que está detrás de este sentimiento sombra. Exacto. Y eso me permite entender que entonces ese sentimiento, aunque no sea agradable, no significa que es negativo. No es lo mismo que sea agradable a que sea positivo, como no es lo mismo que desagradable que sea negativo. O sea, te voy a poner un ejemplo. Para muchas personas comer verduras puede ser desagradable, pero eso no significa que sea negativo. Ok. Igual el enojo puede ser desagradable, pero no necesariamente es negativo. Ok. Siempre y cuando lo uses con esa conciencia de darte cuenta, de observarte, de qué te molesta, de qué puedes cambiar o inclusive cuál es el valor que para ti está siendo importante, por ejemplo, la puntualidad, que para ti es algo importante y que, bueno, ¿cómo entonces entraríamos en otra fase que sería la comunicación? Pero me espero a que me digas el tercer punto. Y el tercer punto es que todas las emociones, de cierta forma, creen predecir el futuro. Entonces, cuando yo tengo un enojo, estoy de cierta forma prediciendo que algo va a pasar. El drama. Entonces, esto me permite también a mí identificar cuáles son mis juicios. Claro. Esto me permite a mí identificar cuáles son mis supuestos para darme cuenta si realmente estoy parado en una decisión con fundamento o solamente estoy parado en una decisión emocional. Solo es mi Porque perturbación muchas mental. veces, exactamente, O realmente es muchas algo. veces, sí, muchas veces nos enojamos, muchas veces nos molestamos, muchas veces nos entristecemos por algo que creemos que va a pasar, que nunca pasa. Claro. Esos serían los 3 puntos que yo pondría. Súper, me encantan. Y ya por último sería el cómo podemos aprender a comunicar nuestro enojo de una manera asertiva. ¿Cómo podemos llegar a ese punto de una manera consciente en decir, no es lo mismo decir, como el ejemplo que tú nos diste, ¿no? O sea, odio las verduras y todos los días me das verduras, a decir, estoy familiarizándome a crear una vida saludable y estoy, ¿no?, entrándole con cautela a aprender a amar a las verduras. Dije lo mismo, pero no se siente igual.
Entonces, ¿cómo Lo que pasa podemos es llegar? que Uh-huh. en esta narrativa de Uh-huh. la forma de hablar de nosotros, es muy importante que para empezar, en cada historia que contemos y en cada narración, seamos nosotros los protagonistas del hecho, los protagonistas de la emoción. ¿A qué me refiero? A que Okay. si cuando yo hablo, yo digo, es que me haces enojar, lo que estoy Uh-huh. diciendo es que tú eres la causa y yo soy el efecto. Tú haces algo y yo me enojo. Entonces, desde Claro, esa forma voy a generar dos cosas. Número uno, que yo no tengo posibilidad de quitarme el enojo porque yo no lo causo, lo causas tú. Y número dos, te exacto. Es voy a como hacer darte sentir mal. una varita de poder, ¿no? Y la segunda es que te voy a hacer sentir mal a ti porque te estoy diciendo que tú generas esto. Uh-huh. Entonces, eso obviamente genera conflicto la mayoría de las veces porque yo no tengo la capacidad de no estar enojado porque yo no lo causas tú. Y la segunda, a ti te hago responsable de que yo estoy mal. Entonces, también a ti te hago enojar. Claro. Cuando nosotros empezamos a tener narrativas en donde nosotros somos los creadores o los responsables de nuestras emociones, empezamos a poder hablar de las emociones agradables y desagradables desde un concepto muy distinto, desde un concepto donde yo soy la causa. Es decir, Uh-huh. no es lo mismo que yo diga, ¿sabes qué? Tú dijiste esto, ¿no? Y yo me siento mal cuando lo escucho. Que decirte, Uh-huh. tú me haces sentir mal porque me dijiste esto. Totalmente. Y eso ¿Me hace explico? una sensación muy diferente. Sí, porque en la primera lo que te estoy diciendo es, a ver, tú no tienes la culpa, tú dijiste esto, yo me estoy sintiendo mal por eso que dijiste, pero soy yo el que me estoy, probablemente no tiene nada de malo lo que dijiste, yo soy el que estoy asumiendo esa responsabilidad en lo que estás diciendo. No es que esté mal lo que dijiste, no es malo y yo sé que lo que tú dijiste no me daña, sino yo soy el que se está haciendo, está dañándose a sí mismo al interpretar esto de alguna otra forma. Quiero que sepas que cuando tú dices esto, yo me siento así. Y ¿Me está en mi explico? cancha, está en mi sanación, está en mi responsabilidad, en donde yo lo puedo cambiar si yo lo Tú elijo. podrás tener la posibilidad de cambiar lo que dices o no cambiarlo, pero eso no va a cambiar lo que yo siento. Lo que yo siento lo Totalmente. puedo cambiar yo, no tú. Exacto, exacto. Entonces yo creo que eso es una pepita de oro si realmente lo integramos como un estilo de vida al entender que somos responsables de lo que sentimos y responsables de liberarlo de una manera asertiva, ¿no? En donde soy la única causa y efecto de lo que pasa y de lo que no pasa en mi vida y sobre todo en el entorno del enojo. El enojo, como bien dices, nos puede llevar a repuntar, a tener ese segundo de coraje de tomar decisiones, pero cuando son desde una perturbación mental, definitivamente nos va a traer problemas, desarmonía, conflicto, separación. Pero si Exacto. estamos hablando de una responsabilidad desde mi lingüística, desde mis narrativas, desde donde yo me hago responsable, me asumo, desde poder entender que el enojo es temporal, de hacer esa identificación del el valor que está atrás de mi enojo y fluir, sobre todo, ¿no? En el fluir. Entonces yo puedo estar más consciente de que puedo abrazar el enojo con amor y simplemente dejarlo ir cuando la sanación o el problema ya está integrado con un aprendizaje, ¿no? Entonces creo que la pepita de oro es el tener esa capacidad lingüística de poder compartir, ¿no? Cómo me siento respecto a algo, ¿no? Cómo me gustaría que en lugar de tener comunicaciones en donde me estoy poniendo en una posición de separación o de ponerme los guantes porque es el ring para pelear, estar en una comunicación de me importo y me importas y desde esa trinchera, entonces me comunico responsablemente en una solución, más que en un conflicto de aventar las emociones, ¿no? Es correcto. Muy bien, pues espero que esta información en el mes de septiembre sea muy valiosa porque justo es lo que estamos trabajando.
a nivel energético, así que yo creo que esta entrevista la pueden ver las veces que sean necesarias, creo que tiene mucha información que te puede sumar. Observen, véanla, hagan su carta, escriban. También en el tema de que ahorita nos compartía Alex, en poder hablar, definitivamente tiene que ser alguien muy neutral, ¿no? O sea, si vas a ir a hablar con alguien, se requiere que esa persona esté neutral, en donde no haya juicio, no haya crítica, simplemente es como un basurero en donde solo va a ser esa sensación de sentirte escuchado, pero que no se queda con nada, ¿no? Solo lo deja ir y de esa manera empezar a neutralizar, pues distinguir el enojo, distinguir la rabia. ¿Va? Pues mil gracias, Alex. ¿Algo más que quieras compartirles para cerrar? No, nada más. Espero que hayan disfrutado de toda esta plática y pues por aquí nos seguimos viendo. Ojalá y te me vuelvan a invitar para poder compartir más mensajes, ¿no?, que puedan nutrir a la gente. Con muchísimo gusto. Pues muchas bendiciones y feliz mes. Gracias. Bye bye.